En esta sección veremos reconocimiento del entorno de desarrollo integrado de visualstudio.net y cómo empezar a construir nuestro primer sitio web. En primer lugar, lo que vamos a hacer es ingresar a nuestro entorno de desarrollo Visual Studio, en este caso nuestra versión 2013. Entonces voy a acceder acá al icono de Visual Studio 2013 y a continuación nos va a aparecer esta pequeña ventana que nos va a indicar tanto la versión que estamos manejando, en este caso la versión Premium 2013, y también pues vamos a poder empezar a trabajar el reconocimiento a nivel de lo que es este entorno de desarrollo. Como ustedes pueden apreciar, en esta zona, que es la página principal que él carga, normalmente él nos da una serie de directrices básicas. Es decir, nos establece en principio si queremos crear un nuevo proyecto, abrir un proyecto, mirar los proyectos recientes o empezar a descubrir las novedades de la versión que tenemos en este momento instalada. Sin embargo, vamos a esperar que termine el proceso de carga de componentes, significa que se está preparando para su primera ejecución, y después voy a empezar a hacer el reconocimiento a nivel de lo que es un proyecto web en ASP.NET. De esa forma vamos a empezar a entender algunos elementos claves que componen este proyecto. Entonces, lo primero que vamos a empezar a hacer es ir acá a la sección de archivo y luego después vamos a escoger la creación de un nuevo proyecto, en este caso de tipo acá, proyecto, y en este caso lo vamos a seleccionar como un aplicativo de tipo web. Entonces, como ustedes pueden apreciar, lo primero que vamos a identificar es cuál es el tipo de plantilla que vamos a utilizar. En este caso, puede orientarse sobre el lenguaje Visual Basic o sobre el lenguaje C#. Para nuestro caso particular, escogemos C#. Vamos a buscar la sección web, porque en el caso de aplicaciones Windows son cuando queremos aplicaciones de escritorio, y en este caso en la sección web voy a escoger lo que se denomina aplicación web de tipo ASP.NET. Es importante identificar acá en esta casilla las versiones del framework que están disponibles para poder trabajar. En nuestro caso particular vamos a trabajar con la versión del framework 4.5. Sin embargo, si ustedes lo desean, podrían construir aplicaciones en framework anteriores. Recordemos que el framework o entorno de trabajo define, en este caso, pues la versión que nosotros podríamos tener como máxima para poder desplegar aplicaciones en nuestro servidor. Si nosotros tuviéramos que construir o tuviéramos que modificar aplicaciones en un entorno mucho más viejito o pues más anterior, pues tendríamos que escoger un framework anterior. Sin embargo, pues el más acertado en este caso sería la versión 4.5, que sería el framework que tenemos predeterminado. Lo siguiente que debemos hacer es seleccionar un nombre para nuestra aplicación. En este caso lo voy a llamar reconocimiento, porque estamos haciendo en principio un reconocimiento a nivel del IDE. Y lo segundo es identificar la ruta donde se va a grabar normalmente este proyecto. Por defecto, el sistema escoge la carpeta Documents, o sea, mis documentos, Visual Studio 2013, la carpeta Projects. Sin embargo, ustedes pueden hacer el cambio respectivo. En el botón de examinar, ustedes pueden cambiar y crear una nueva carpeta para ello. Finalmente, nombre de la solución. Cuando el sistema nos dice el nombre de la solución, él automáticamente va a constituir un archivo que en este caso es de tipo .sln. ¿Para qué nos sirve ese archivo? Porque ese archivo, al abrirlo, abre automáticamente toda la solución o todo el conjunto de proyectos que tengamos inmerso en esa solución. Entonces le voy a decir aquí aceptar, y entonces él me dice que ya en este caso tenemos un proyecto denominado reconocimiento. Bueno, entonces lo vamos a llamar reconocimiento inicial y le vamos a decir aceptar. Lo segundo que vamos a establecer es el tipo de proyecto web que vamos a crear. Ya sabemos que es un proyecto de tipo web, pero podemos escoger entre estas opciones. Podemos escoger un proyecto totalmente vacío, es decir, nosotros manualmente tenemos que empezar a construir todos sus componentes. Un proyecto de tipo web forms, que es el que vamos a constituir en este momento. También se pueden constituir proyectos de arquitectura o de patrón arquitectural, como en el caso de MVC.
También podemos llegar a crear proyectos de tipo Web API para crear pues interfaces mucho más visuales. O podemos crear simplemente una página, un proyecto de aplicación simple. O también podemos crear proyectos para ser integrados directamente con Facebook. En este caso nosotros vamos a escoger un proyecto de tipo Web Forms, que es el que nos va a permitir constituir formularios web y utilizar controles de servidor. En este caso le digo OK para aceptar y empezar a hacer el reconocimiento de nuestro proyecto. Esperamos a que finalice la creación del proyecto como tal. No es un proceso que se demore, pero este proyecto ya tiene una serie de plantillas que nos van a permitir facilitar la tarea de construcción del código. ¿Y qué significa eso? Que ya tiene una serie de archivos precargados o preconcebidos. También tiene una estructura de diseño que nos va a facilitar un poco más la tarea, y de esta manera pues entonces vamos a poder utilizar más fácilmente nuestro proyecto web. De esa forma también ahorramos un poco en el tema del diseño, la construcción del CSS, utilización de algunos jQuery y utilización de algunos estilos específicos que nos es más fácil simplemente adaptarlos desde la plantilla. Sin embargo, en cualquier momento nosotros podemos entrar a modificar tanto las hojas de estilo, utilizar otro tipo de componentes a nivel de jQuery o simplemente cambiar todo el esquema de las páginas que nosotros estemos requiriendo. Entonces el proyecto inicial se demora un poquito, dado que él está precargando los primeros componentes, pero normalmente cuando ustedes ya construyen 1, 2, 3, 4 proyectos más, pues el sistema se va adecuando porque va, digamos, identificando los tipos de proyectos que vamos creando, y de esa manera pues le va a quedar muchísimo más fácil a la herramienta determinar qué tipo de objetos son los que él tiene que precargar. Entonces vamos a esperar la finalización de este proyecto y seguidamente pues vamos a hacer el proceso de reconocimiento a nivel de estructuras de archivos y también de los componentes que él crea. Eso lo vamos a hacer como paso previo a la constitución o a la creación de controles de servidor, que es nuestra siguiente parte en esta unidad. Como ustedes pueden apreciar, automáticamente se acaba de crear esta primera página. Es una página que en principio pues es una plantilla para que cuando nosotros estamos construyendo algún tipo de aplicativo, normalmente pues sería la página como de presentación. Sin embargo, esta página se puede obviar y se puede quitar porque pues a muchas personas no les puede interesar tener una página de presentación de características. Entonces esta página se puede eliminar. Mientras tanto la voy a cerrar y vamos a hacer un reconocimiento. Entonces voy a cerrar estas ventanas, ya les voy a explicar todas estas ventanas, pero en principio quiero que nos centremos sobre esta estructura, que es lo que nosotros conocemos como el explorador de soluciones. Entonces, lo primero que el IDE normalmente nos constituye cuando creamos un proyecto es habilitarnos esta opción que se llama explorador de soluciones. Supongamos que esta ventana no existiera, entonces la voy a cerrar intencionadamente para que ustedes vean. Voy a cerrar todas estas ventanas. Y supongamos que yo quiero cargar el IDE y quiero pues volver a habilitar esa ventana de explorador de soluciones. Entonces yo simplemente voy a la opción de ver y le digo explorador de soluciones y pues vuelvo otra vez a visualizarla. En este caso, a nivel de reconocimiento, ¿qué es lo que nos interesa? Lo primero que vamos a encontrar es la solución. La solución se llama reconocimiento inicial. Esto como consecuencia de que solamente tenemos un proyecto dentro de la solución. Pero más adelante, cuando estemos constituyendo un proyecto de arquitectura por capas, nos vamos a dar cuenta que en la solución se pueden integrar 1, 2 o muchos más proyectos dentro de la misma solución. Significa que una solución no está ligada única y exclusivamente a un proyecto, sino que una solución puede cobijar 4 o 5 tipos de proyectos totalmente distintos. ¿Y qué significa totalmente distintos? Que en este caso puede llegar a ser aplicaciones web, pueden ser proyectos de bibliotecas de clases, proyectos de tipo aplicación Windows Forms, aplicaciones móviles, entre otros. Bueno, seguidamente encontramos acá la estructura del primer proyecto, es lo que nosotros encontramos en negrilla y que podemos identificar mediante este icono como proyecto de tipo web. El proyecto de tipo web tiene una serie de estructuras que vamos a entrar a determinar. Una de las primeras estructuras es la que se denomina los reference o las referencias.
Estas referencias son todas las librerías que el sistema requiere para operar. Nótese que el sistema automáticamente ha cargado un conjunto de librerías que son necesarias para ser utilizables, pero nosotros normalmente en esta zona de reference vamos a agregar todas las librerías externas que en un momento dado vaya a utilizar el proyecto. Librerías externas, por ejemplo, entendiéndose como una librería que contiene el código, por ejemplo, para convertir números en letras, lo que conocemos como el MontoScript. O podríamos descargar las librerías determinadas, por ejemplo, para el Ajax Control Toolkit, que es un kit de herramientas que nos permite operar con algunas extensiones de Ajax. También las podemos agregar en la zona de referencias. Por ejemplo, cuando estemos constituyendo el proyecto por capas, ahí también vamos a agregar las referencias de cada una de las capas. Las siguientes carpetas, en este caso en su orden, hay una carpeta que se llama Account. Esta carpeta Account contiene todo el mecanismo para estratificar los sistemas de autenticación, todo lo que tiene que ver con registro de usuario, el cambio de contraseña, etcétera, pero eso lo vamos a ver muchísimo más adelante. Hay otra carpeta que se llama el AppData. El AppData es una carpeta donde normalmente pueden ir algunos archivos de conexión a bases de datos o archivos planos. Esta carpeta de tipo AppStart normalmente son una serie de configuraciones que se suceden tan pronto inicia el proyecto. También la vamos a mirar más adelante. La carpeta Content contiene los archivos, o en este caso los archivos CSS, que utiliza la interfaz de Bootstrap para que el diseño visual sea muchísimo más agradable. Esto en otras versiones de la suite de Visual Studio pues no las teníamos disponibles. Tenemos también todo lo que es el uso de fuentes, en este caso la carpeta de fonts, también la vamos a mirar más adelante. La carpeta de models, que nos permite establecer una identificación de modelos de negocio. La carpeta de scripts, que está asociada principalmente a todos los archivos de tipo JavaScript o JS, en este caso principalmente los de tipo jQuery. Y él genera algunas páginas por defecto, como en este caso la carpeta About o la carpeta Default, que son unos archivos o unas páginas que él constituye, ¿cierto? En principio a manera de ejemplo. Por ejemplo acá, si la apreciamos, vamos a ir a la zona de diseño, pues vamos a mirar que simplemente esto es una página que nos muestra una acerca de el sitio que estamos constituyendo. También vamos a encontrar, mientras hace el proceso de carga de la página, vamos a encontrar un archivo que se llama global.asax. El archivo global.asax es un archivo que contiene directivas tanto para el cargue de la página como en el momento en que finaliza la página. También se pueden colocar algunas directivas cuando se sucede algún mensaje de error. Aquí tenemos otro archivo que es el famoso SignMaster. El SignMaster es una plantilla que nosotros vamos a utilizar a lo largo de todo el programa. Entendamos como esta plantilla todo lo que nos permite tener una zona de encabezados donde normalmente podríamos tener el logo, el cerrar sesión, podríamos llegar a tener simplemente donde aparece el nombre del usuario que está sesionado. Ese tipo de cosas es lo que normalmente vamos a encontrar en el archivo SignMaster. Tenemos otro archivo que es el famoso archivo web.config. El archivo web.config es un archivo primordial dado que este archivo se comunica directamente con el Internet Information Service. Este es un archivo de tipo XML y contiene todas las directivas tanto para temas de control de seguridad, control de accesos y pues obviamente las conexiones a las bases de datos. Entonces, en principio, esto es un reconocimiento general sobre la estructura de archivos y empezar a identificar pues para qué sirven cada uno de ellos.